En este segmento que vamos a continuar con nuestra clase o nuestro seminario de neuroteología en el módulo 1, queremos hacer la siguiente declaración y afirmación. El cerebro humano es el órgano biológico desde donde se completó la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y es este el lugar donde se desarrolla toda la obra de regeneración y transformación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En las Escrituras solemos escuchar que tenemos que cuidar vuestros cuerpos porque es templo del Espíritu Santo. Y ya a este nivel, donde hemos corroborado a través de las investigaciones, tanta validación de los procesos espirituales que ocurren en el cerebro, podemos afirmar que el cerebro es el órgano específico donde habita el Espíritu Santo en nosotros y donde Él hace su obra de transformación y regeneración, como le habíamos dicho. Ahora, esta declaración y afirmación la sustentamos sobre los siguientes hechos. El cerebro es el órgano donde se activan, ocurren, se vinculan y se relacionan todos nuestros estados emocionales. Es decir, todas las emociones que nosotros tenemos, buenas o malas, en cualquier momento del día, de la noche, en todo momento, todas nuestras emociones están implicadas en el cerebro. Ahí en el cerebro es que están todas nuestras memorias. Ahí en el cerebro es que están todos nuestros pensamientos. Están todas nuestras decisiones y están todas nuestras percepciones. En el cerebro es que está nuestra autoconciencia. Y desde el cerebro es que brota nuestra única personalidad, porque no hay otra persona como usted y como yo a nivel del mundo. Somos un ente y somos una persona única que Dios nos ha puesto por causa de procesos que ocurren a nivel del cerebro. En consecuencia, es el lugar donde se procesan todas nuestras actividades superiores, tales como las espirituales, las culturales, las sociales, las morales, la educación, ideas, creatividad y las artes, capacidades que son exclusivas de la especie humana. Es decir, que Dios puso todos estos dones o todas estas potencialidades a nivel de nuestros cerebros con tal de que desde ahí tuviésemos nuestra capacidad única y particular para nosotros poder darle a Dios toda la gloria y toda la honra, pero también desde el cerebro nosotros tener la capacidad de podernos relacionar con Él. Así que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy, a base de nuestras investigaciones científicas, podemos decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu cerebro, porque en él es el órgano rector de todos los procesos de nuestra vida. Ahora, quiero que veas en esta parte ya final de este primer segmento la organización cerebral y cómo ésta está implicada en nuestros procesos espirituales. Como puedes ver ahí dos imágenes, una es la organización biológica cerebral y otra es la organización estructural cerebral. Es decir, ahí está la biológica y la estructural. Y vamos a explicarla cómo ambas están implicadas y cómo está la espiritualidad dentro de ese proceso, de esas estructuras y la organización que ésta tiene. Porque en esa organización, como está dada, como surge, como la podemos estudiar, también están implicados nuestros procesos espirituales. Y vamos a continuación a explicar esto. Usted ve esa imagen ahí, que con distintos cuadros, se titula Organización Biológica Cerebral y cómo está implicada en nuestros procesos espirituales. Cuando usted ve el último cuadro, que está ese niño, que está señalando que esa es nuestra especie, cuando vamos para atrás, en el sentido inverso a cómo están los cuadros, que después ves
que le antecede el sistema nervioso. Es decir, que vamos reduciendo cómo esto va de mayor a menor. Es decir, después del sistema nervioso usted puede ver el cerebro, le antepone los núcleos, después vemos las células neuronas, es decir, hay una célula y ahí están básicamente los impulsos neurobiológicos. Cuando seguimos reduciendo, usted ve ahí en el cuadro la molécula, es decir, que vamos de mayor a menor, pero ahí la actividad de los impulsos nerviosos ocurren por procesos moleculares. Y hasta ahí, hasta ese punto de los impulsos y de los procesos de las emociones, hasta ahí nuestras emociones están implicadas. Pero cuando seguimos reduciendo, si usted ve ahí, está el átomo o las células astrocitos, es decir, un proceso que está ahí, se sigue reduciendo hasta que finalmente llegamos al primer cuadro donde usted ve que dice iones y partículas celulares astrocitos. Cuando miramos en esa área, ahí donde dice iones y partículas celulares astrocitos, y se relaciona con los átomos astrocitos que están ahí. A nivel de esas dos estructuras, entre medio usted ve la palabra pensamiento. Es decir, que el primer proceso que ocurre a nivel atómico y a nivel de sus partículas en usted y en mí, el primer proceso que ocurre son nuestros pensamientos, que son partículas y son átomos. Es decir, que desde la actividad de los pensamientos es que se activan nuestros procesos espirituales y por lo cual desata, como usted ve ahí en la tercera ventanilla de arriba, las moléculas neuronas, y ahí es que se crean las emociones. Es decir, que lo primero que ocurre en nosotros son los pensamientos. Y los pensamientos es como un proceso dual, que ahorita vamos a estar explicándolo en el siguiente segmento, en la siguiente clase, cuando ustedes pues van a recibir la semana próxima. Es decir, que nuestros pensamientos, hacer un proceso dual, podemos afirmar lo siguiente, que por un lado, explicándole, señalando esta mano, por un lado, el pensamiento por este lado es un proceso abstracto, intangible, inmedible, y por lo tanto es invisible. Y aquí es que se da por este lado los pensamientos nuestras experiencias espirituales. Pero los mismos pensamientos, si usted ve la gráfica ahí, por otro lado, es un proceso neuroquímico, biológico, molecular. Es decir, que los pensamientos sostienen ambos lados, como si fuera de una moneda se tratara, donde una moneda tiene dos caras, pues así son los pensamientos. Y por lo cual, al ser un proceso por este lado abstracto, pero por este lado tangible, podemos afirmar que los pensamientos son el proceso a nivel de nuestros pensamientos donde se vinculan específicamente nuestras experiencias de fe con los procesos neurobiológicos. ¿Ok? Estamos repitiendo, los pensamientos son a nivel de nuestra especie humana el proceso donde se vinculan nuestras experiencias de fe con los procesos neurocerebrales. Y es un proceso dual a nivel de la naturaleza y de nuestra especie humana. No podemos separar los pensamientos de nuestra espiritualidad, pero tampoco podemos separar los pensamientos de nuestras emociones y de los procesos de los impulsos y de los procesos propiamente neurobiológicos. Es decir, cuidemos nuestros pensamientos, porque si de lo que tengamos llenos los pensamientos, así va a proceder nuestra vida. Los pensamientos son, pues, un proceso que se constituyen en nosotros como si fuera un mapa. Es decir, los caminos sobre los cuales nosotros basamos nuestras decisiones, basamos nuestras conductas, basamos nuestros comportamientos, basamos nuestros planes, son sobre actividades que ocurren en el pensamiento. Es decir, y los pensamientos podemos afirmar con todo el significado y con toda la autoridad que son el proceso mediante los cuales Dios se vincula en un proceso espiritual y se vincula con nosotros en nuestros procesos biomoleculares a nivel del cerebro. Así que espero que esta enseñanza, este nuevo aprendizaje, este nuevo entendimiento
tú lo puedas tener. Ahí tienes las lecturas que vas a ir haciéndolas con calmas, que vas teniendo unas lecturas complementarias también a su vez, que vas haciéndolas, vas accesando a nuestros videos. Obviamente tienes la plataforma nuestra para que vayas consultando en las distintas áreas. Ve leyendo y haciendo estas lecturas con calma. Ya en el próximo módulo, en el módulo número 2, vamos a enviarte el tema, la dualidad de los pensamientos a nivel biológico espiritual, para explicarte con más calma cómo es que está implicado este asunto de nuestros pensamientos y nuestros procesos espirituales con nuestra biología. Finalmente, gracias por estar con nosotros, por este primer segmento, por esta primera clase. Te recuerdo que semanalmente, cada lunes, te va a estar llegando el video, las lecturas complementarias, y puedes hacer este proceso de la aventura de la neuroteología. Así que esperamos que el Señor te bendiga y gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.